Hoy vamos a iniciar el penúltimo tema de la materia, que está vinculado con algunos conceptos fundamentales como potencial químico, coeficiente de fugacidad, funciones parciales molares, que nos van a servir para poder explicar con propiedad el equilibrio líquido-vapor y las reacciones químicas. Los conceptos que hoy voy a manejar son relativamente sencillos si los podemos enfocar bajo la concepción que voy a tratar de manejar en esta clase de hoy, una clase preliminar en la cual voy a esbozar de una manera asequible estos conceptos. Estos conceptos están fundamentalmente explicados en los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Magnese y en el capítulo 12 de mi libro. Allí están elaboradas las bases de esta información. De alguna manera esto ya lo hemos anticipado un poco y voy a definir entonces el concepto de potencial químico. El potencial químico lo vamos a describir con la letra griega mu. Y simplemente mu no es otra cosa que la energía libre de Gibbs por unidad de masa. Eso es todo. Por eso es que he insistido mucho en la energía libre de Gibbs, tanto que la he puesto en dos exámenes para que la estimen en el examen número 2 y en el examen número 3, porque van a ver la implicación de esa función. Si definimos nosotros al potencial químico como la energía libre de Gibbs por unidad de masa, y recordamos que la derivada de G es igual al volumen por la derivada de P menos TdS, que ayer precisamente los utilizaron en el examen. Esto significa que si yo divido esta función por el número de moles, o sea, por la masa, divido todos los términos, entonces nos quedaría que esto es igual a derivada de mu al dividir por la unidad de masa todos los términos, nos queda volumen por unidad de masa menos TdS menos S de T. Volumen por unidad de masa, entropía por unidad de masa y potencial químico por unidad de masa. La importancia de esto reside en que cuando tenemos un proceso a presión y temperatura constante, el potencial químico es cero, o es constante en otras palabras también. Si P, T son constantes, el potencial químico U también es constante. Y esto pues tiene una importancia porque vamos a tener que un par de propiedades intensivas como la presión y temperatura también implica que si esas propiedades son constantes en un sistema, el potencial químico, que también es una propiedad intensiva porque está dividida por la masa, va a ser constante. Ya vamos a ver la importancia que esto tiene. Por ejemplo, si tenemos una sustancia como el agua, el amoníaco, el butano, etc., en equilibrio, la sustancia pura
el equilibrio líquido-vapor, vapor como una olla de agua hirviendo. En esa olla de agua hirviendo, cuando está el equilibrio líquido-vapor, la presión, temperatura son constantes. Y si P constante, significa entonces que el potencial químico en ese sistema también es constante. Desde ese punto de vista, el potencial químico entonces empieza a jugar el papel de una propiedad que cuando el sistema está en equilibrio termodinámico, al mismo tiempo que la P y T son constantes, entonces el potencial químico en todos lados va a ser constante, porque si P es constante en el vapor, P es constante aquí abajo en el líquido, T es constante en el vapor, T es constante en el líquido, y el potencial químico va a ser constante en el vapor y también en el líquido. Entonces, esa función entonces va a jugar un papel muy importante en el equilibrio líquido-vapor y en el equilibrio químico, que es lo que nosotros vamos a manejar. Otra concepción que está detrás de esto es algo que ustedes también pueden visualizar. Si la temperatura es constante, ¿qué le pasa a la transferencia de calor? Si el equilibrio, si la presión es constante, ¿qué le pasa a la transferencia de momento? Si el potencial químico es constante, ¿qué le pasa a la transferencia de masa? O viéndolo bajo otra perspectiva, si hay diferencias de temperaturas, ¿qué le pasa a la transferencia de calor? Hay transferencia de calor. Si hay diferencias de temperaturas, hay transferencia de calor. Si hay diferencias de presiones, hay transferencia de momento, de cantidad de movimiento. Y si hay diferencias de potenciales químicos, hay transferencia de masa. Ese es el concepto clave que tenemos que manejar. Cuando hay diferencias de temperatura entre dos puntos, hay transferencia de calor. Cuando hay diferencias de potencial químico entre dos puntos de un sistema, hay transferencia de masa. Y cuando hay diferencias de presiones entre dos puntos, hay transferencias de momento, asociadas con fuerzas. Debido a esa particularidad que tienen tanto la presión como la temperatura y el potencial químico, entonces esas tres variables van a jugar un papel muy importante en nuestro análisis, porque usualmente eso es lo que podemos de alguna manera manejar conceptualmente cuando vamos a aplicar esto al equilibrio líquido-vapor, que va a ser el tema clave y central de esta semana. Voy a seguir trabajando un poco con esa función para que ustedes podamos apreciar un poco bajo otras perspectivas lo que significa el potencial químico. Porque la P y T ya sabemos qué es lo que significa y lo podemos apreciar claramente. Supónganse ustedes que nosotros tenemos un proceso isotérmico. Voy a tratar de derivar una serie de conceptos basados en esta idea. Si la temperatura en un sistema es constante, y para esto vamos a imaginar, para ser más sencillos, una sustancia pura. Si la temperatura es constante, eso significa que la derivada del potencial químico es V de P. Si T es constante, la derivada del potencial químico es el volumen por la derivada de la presión. Si fuera más ideal, para fijar algunas ideas claras sobre esto, la derivada de U es B, P por B es igual a RT, sería RT
sobre P derivada de P. Lo que quiero es llegar a una visión física del concepto de potencial químico. Entonces, esto significa que cuando integremos esta función, significa que el potencial químico, vamos a hacer integral mentalmente, R es constante, T es constante, entonces μ es igual al potencial químico en un nivel de referencia, que la integral de la derivada de U es la integral desde un punto a otro, más R es constante, T es constante, neperiano de P sobre la presión en el nivel de referencia. Lo que conseguimos acá, en otras palabras, es que el potencial químico simplemente es el potencial químico en un nivel de referencia, que es la energía libre de Gibbs en un nivel de referencia, que ya ustedes les han calculado, más RT neperiano de la presión sobre la presión en un nivel de referencia. Mejor dicho, el potencial químico es una función de la temperatura, la presión, de la constante, es una función simplemente de la T y la P a la cual el sistema está. O sea que no tiene ningún misterio su cálculo, porque lo podemos calcular directamente desde esta funcionalidad. Esto significa que si yo graficara el potencial químico para un gas ideal en función del neperiano de P sobre P sub 0, esto nos da una línea recta. Recuerden la geometría termodinámica. Todo lo que vamos a hacer aquí tenemos que verlo en términos de gráficas. Entonces esto da una línea recta donde a medida que aumenta la presión, esta línea recta, el intersecto va a ser el potencial químico en un nivel de referencia, y nosotros entonces podemos calcular a cualquier presión que tengamos el correspondiente potencial químico si conocemos el nivel de referencia. Y aquí entramos entonces en algo importante. Yo tengo que definir un nivel de referencia y usualmente en este contexto estos niveles de referencia se hacen a cuando la presión P sub 0 tiende a la zona de la idealidad, o sea, hacia presiones bajas, las más bajas posibles, que es cuando existe el gas ideal. Entonces, una presión P sub 0 tendiendo a 0, y 0 es relativo. 0 puede ser un PSI-A, 10 PSI-A, dependiendo de la información que usted posea. Recuerden que hace unos días, cuando calculamos un nivel de referencia, escogimos P sub 0 igual a un PSI-A que aparecía en las tablas termodinámicas. No buscamos otro, porque el 0 no existía en las tablas. Entonces, cuando P sub 0 tiende a 0, el potencial químico μ sub 0, cuando P sub 0 tiende a 0 y μ tiende a μ sub 0, y μ sub 0 va a ser igual a G sub 0 menos H sub 0, T sub 0. Este valor lo puedo yo sacar de la tabla en el nivel de referencia. Usualmente el nivel de referencia se hace a P sub 0 tendiendo a 0 y T sub 0 igual a la T a la cual está el sistema. Si está a 500 grados, yo escojo esa T como nivel de referencia, pero P sub 0 siempre va a ser una presión baja. Esto lo vamos a ver claro dentro de unos minutos. Este H sub 0 a veces lo ponen arriba, a veces lo ponen como un subíndice, a veces como un superíndice. Yo voy a utilizar más bien la idea del subíndice, y esta es una nomenclatura que vamos a seguir todo el tiempo. Y los libros utilizan
este tipo de nomenclatura y tenemos que mirar en el libro cuál se utiliza para poder interpretar adecuadamente el análisis. Una vez que he dicho esto, uno se preguntaría, bueno, para un gas ideal la cosa parece ser sencilla porque yo simplemente tengo aquí la presión, la conozco, puedo calcular un sub-0 porque puedo calcular la energía libre de Gibbs, la entalpía y la temperatura de sub-0, asumida, por supuesto, o buscar en tablas o como nos parezca lo mejor posible. Pero ¿qué pasa si tengo una sustancia real? Reconsiderando, a temperatura T igual constante, la derivada del potencial químico es B de P. Y para un gas ideal queda en este formato que se puede graficar bajo esta concepción. Definimos un nivel de referencia a la misma T del sistema y podemos entonces de alguna manera poder hacer un cálculo. El otro aspecto interesante de esto es que el potencial químico es una función de la presión, a T constante, y la presión es una función de la concentración, de la masa. Si hay diferencias de concentración, hay diferencias en el potencial químico. Recuerden lo que les dije hace rato. Cuando hay diferencias de temperatura, hay transferencias de calor. Cuando hay diferencias de presión, hay transferencias de momento. Ahora, cuando hay diferencias de potencial, hay transferencias de masa porque hay diferencias de concentración. Recuerden el potencial eléctrico. Cuando hay diferencias de potencial eléctrico, la corriente se mueve desde las regiones de alto potencial eléctrico hacia las regiones de bajo potencial eléctrico. Igualito, cuando hay diferencias de potencial químico, la masa se transfiere desde las regiones de alta concentración a las regiones de baja concentración. Ese es el papel importante que trae detrás del concepto. Cuando hay diferencia de temperatura, el calor se transfiere desde las regiones de alta temperatura hacia las regiones de baja temperatura. Y eso es lo que quisiera que ahora se lleven en la mente los alumnos que estamos manejando, porque ese concepto lo voy a explorar cada rato, o ustedes conscientemente lo van a ver en todos los problemas. Voy a borrar esto aquí. Entonces, a T igual constante, la variación del potencial químico es igual a B de P. Ahora, si tenemos una sustancia real, esto implica que en el caso de una sustancia real, pues tenemos el coeficiente de compresibilidad como medida de la desviación de la idealidad y nos quedaría que la derivada de mu sería, recordando que para una sustancia real P por B es igual a ZRT, donde este es volumen molar. Esto nos quedaría que esto es ZRT sobre derivada de P sobre P. Y esto es igual a RT Z derivada de P sobre P. O sea que el potencial químico va a estar afectado por el coeficiente de compresibilidad derivada de P sobre P. Antes de entrar al concepto de lo que voy a hacer ahorita, voy a recordarles algo con respecto a Z que no les había dicho. Mirando esto nos dice que P sobre RT por B es igual a Z. Voy a separarlas un poquito.
para mostrar algo. Imagínense por un momento que a una cierta presión y temperatura y a un cierto volumen tenemos el valor de Z. Cuando el gas ideal Z vale 1, entonces a esa P y a esa T, esto tiene un volumen que sería el volumen ideal. Pero ¿qué pasa si Z es mayor que 1? ¿Cómo será el volumen a esa P y T con respecto al gas ideal? Mayor. Si Z es menor que 1, el volumen de esa sustancia respecto al ideal es menor. ¿Por qué es menor y por qué es mayor? Volvamos de nuevo al modelo. El gas ideal no hay fuerzas intermoleculares y Z vale 1. Pero si Z es mayor, significa de que hay algo allí que no existe en el gas ideal, que son las fuerzas intermoleculares. Pero cuando Z es mayor que 1, el volumen es mayor que 1. Entonces, en esa sustancia real, pareciera que algo ha hecho que el volumen sea mayor. Ese algo que ha hecho son las fuerzas intermoleculares. Y el volumen ha crecido porque hay como repulsión. Las fuerzas repulsivas reales de la materia hacen que el volumen sea mayor y que Z sea mayor. Y cuando Z es menor que 1, hay algo también allí que el volumen es menor. ¿Y qué es lo que causa que el volumen sea menor? Que hay fuerzas intermoleculares atractivas entre las moléculas que hacen que el volumen sea menor que el volumen de gas ideal. Eso es clave de entenderlo, para poder entender de lo que yo voy a hablar. Yo de ahora en adelante voy a conectar los conceptos con fuerzas de la materia, particularmente con fuerzas intermoleculares. Y tenemos que ubicarnos en ese espacio para que podamos entender con claridad el significado físico de los parámetros que voy a definir. Los ingenieros buscan formas de aproximarse a estas cosas. Entonces, fíjense, este parámetro depende de P, T, del factor acéntrico también. Z, en la visión de Hauger y Watson, depende de la presión reducida y temperatura reducida. Pero en la visión de Pixel, de Lee Kessler, Z es una función también, además de presión reducida y temperatura reducida, una función del factor acéntrico, que ustedes ya van a usar. Los ingenieros, para resolver toda esta incertidumbre, dicen, bueno, para un gas ideal, este Z es 1 y esta función es de P de T. ¿Cómo hiciéramos para nosotros tratar de definir bajo una cosa sencilla este impacto? Entonces ellos dicen algo como esto. Bueno, vamos a definir una nueva función termodinámica, un nuevo parámetro termodinámico. Y entonces definen lo que se llama la fugacidad. Y dice, bueno, vamos a llamar esto, que es una combinación de Z y la presión, vamos a llamarlo simplemente RT derivada de F sobre F. O sea que esto simplemente lo convierte en una nueva función combinada que combina el impacto de Z y la presión en un formulismo que después vamos a ver que es sencillo. Y a esa nueva función que se adopta y que integra este impacto se llama F y se llama fugacidad. O la vamos a llamar fugacidad. Observen algo también. Cuando Z vale 1, ven aquí mismo RT y RT podemos eliminarlo. Entonces nos quedaría, si nos pedimos acá, para luego explicarlo un poquito mejor,
que Z derivada de P sobre P, si hago esa combinación, combino esa función, este impacto de Z y de P en la función de fugacidad, podemos ver que cuando Z vale 1, la fugacidad es igual a la presión. Pero cuando Z es distinto de 1, la fugacidad es distinta de la presión. No sé si pueden observar eso. Mejor dicho, la fugacidad en la sustancia real es algo que está asociado con la presión que tiene el sistema. Y que cuando el gas es ideal, pues la fugacidad simplemente coincide con la presión del sistema. Es igual a la presión. Los ingenieros, siguiendo la misma idea, definen ahora, dice, bueno, si esto está pasando así, eso quiere decir que yo pudiera crear una especie de parámetro que mida relativamente las desviaciones de la idealidad, las desviaciones de F, utilizando el concepto de fugacidad. Y entonces ellos dicen, bueno, si esto es así, yo pudiera definir ahora un parámetro phi, que va a ser simplemente la fugacidad sobre la presión. Y cuando phi vale 1, la fugacidad coincide con la presión y estamos en presencia de un gas ideal. Pero si phi vale mayor que 1, eso significa que la fugacidad va a ser mayor que la presión. Pero cuando la fugacidad es mayor que la presión, si interconectamos estas dos cosas aquí, pareciera ser que cuando Z es mayor que 1, phi, F va a ser mayor que la presión. Entonces, como Z es mayor que la presión, como Z es mayor que 1, recordando lo que les dije hace rato, el volumen de esa sustancia es mayor que el volumen del gas ideal. Las fuerzas repulsivas dominan en el sistema. ¿Y cómo dominan? Esa sustancia real es más fugaz que el gas ideal. Poco le estoy tratando de traer un concepto, vamos a decirlo así, utilizando semántico, ¿no? Una metáfora, en otras palabras, para poder como indicar qué significa esa fugacidad. Entonces, cuando Z es mayor que 1, el volumen de la sustancia real es mayor que el volumen del gas ideal. La sustancia real está más expandida que el gas ideal. Y si eso ocurre es porque las fuerzas repulsivas están dominando y entonces la sustancia es como más fugaz. Pero cuando phi es menor que 1, la fugacidad es menor que la del gas ideal, Z es menor que la del gas ideal, las fuerzas atractivas están dominando y por lo tanto la sustancia real es menos fugaz que el gas ideal. Esa es, como le dije, una metáfora que nos permite entender las diferencias o lo que significa phi. El phi puede ser menor, mayor o igual a 1. Dependiendo de este número, nosotros podemos inferir qué fuerzas intermoleculares están dominando en ese sistema desde el punto de vista termodinámico. Por otro lado, este parámetro phi está tabulado.
Y es lo que nosotros vamos a calcular, vamos a buscar para buscar la fugacidad. Y la fugacidad nos va a servir después para describir el equilibrio termodinámico. Porque la fugacidad yo la voy a conectar o la vamos a conectar directamente con el potencial químico. Y cuando hay diferencias de fugacidad, cuando hay diferencias de potencial químico, hay diferencias de fugacidad y estamos fuera del equilibrio. Pero cuando el potencial químico es constante, vamos a llegar a la conclusión de que la fugacidad es constante. Y entonces yo voy a reemplazar de manera económica, o no yo, sino los que hicieron este trabajo termodinámico en el pasado, vamos a traducir el potencial químico en términos de un parámetro más sencillo que nos va a permitir, sacando de las tablas, las dispersiones del equilibrio o el equilibrio del sistema que se encuentra o que vamos nosotros a realizar. Este parámetro phi está tabulado. Voy a trabajar un poquito con esta conexión para mostrarles un formato que nos permita manejar mejor esto desde un punto de vista y que nos permita operar y conectar con lo que ya conocemos. Me voy aquí a la ecuación esta. Ya definido este parámetro phi. Phi, como les dije, se llama el coeficiente de fugacidad. Y ese parámetro lo podemos conectar con tablas, con Lee Kessler, con las correlaciones de Hauger y Waxo, y con cualquier otra ecuación de estado como Redlich-Kwong y otras, Redlich-Kwong suave, Penn-Robinson, etc. Y nosotros lo vamos a calcular en el marco de esta clase a través de este manejo. Y a ustedes, allá en el aula virtual, les voy a asignar una tarea para que hagan ese cálculo y puedan tener una praxis sobre esto. Pero voy a trabajar un poco más con la fórmula para seguir interpretando lo que estamos haciendo. Voy a trabajar con la fórmula que ya hemos propuesto, que se cumple cuando asumimos a t constante cuánto vale la derivada del potencial químico, y al final llegamos manejando esto, que a t constante, z derivada de p sobre p debe ser igual a la derivada de f de f, basado pues en la forma como he definido desde un principio la variación del potencial químico en un sistema si t es constante. Mejor dicho, este phi es el valor del coeficiente de fugacidad a esta p y a la t constante que ha subido. O sea, un valor a t y p, la t a la cual está el sistema. Voy a borrar esto un poco aquí arriba.